¿Qué tal a todos? Estamos ya aquí por dar inicio a nuestro podcast número 9. Les presento a nuestros invitados. Nos acompaña la licenciada Gloria Rodríguez, egresada de UABC, con más de 20 años de experiencia en el área de desarrollo humano y con una maestría en el área de criminología. Nos acompaña la licenciada Paola Romero, nuestra gerente de recursos humanos, actualmente estudiando la maestría en recursos humanos. Nos acompaña también el licenciado Jorge Martínez, quien cuenta con una maestría en administración de negocios. Y para dar inicio el día de hoy vamos a hablar de cómo estamos viviendo actualmente en Tijuana y no sé si en otras ciudades del país también de este caos vial, ¿no? De este desorden que vemos en las calles, en donde no sé si sea que ya somos bastantes en Tijuana, que nos estresa tanto el tráfico, el que se pasen los semáforos, choques. Y entonces este desorden que vemos en la ciudad, Gloria, ¿qué cree que se deba o cuál es su opinión al respecto, usted que es criminóloga? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí la diferencia es en el orden que estamos tomando para al momento de conducirnos o trasladarnos en la ciudad. Traemos un sentido de urgencia todo el tiempo, ¿no? Vamos avanzando en el día a día contra reloj y eso nos ha llevado incluso a ser menos tolerantes, ¿no? al error ajeno, a menos tolerantes a la prisa también que lleva el otro. Actualmente la ciudad pues está teniendo una movilidad altísima, todos los días llega mucha gente migrante que viene del interior de la República, incluso unos extranjeros que vienen de otros países. Entonces esa movilidad pues ha enriquecido bastante la ciudad en términos culturales, pero también esto nos da la otra parte, ¿no? Que es la falta de orden o la falta de acuerdo, ¿no? Donde cada vez somos más y cada vez vienen las personas de fuera sin saber principalmente el uso de las glorietas o el uso de las vialidades. Eso ha generado un caos. Pero, ¿sabes? Hay una teoría que a mí me parece que aplica bastante bien a la ciudad, que es lo que está ocurriendo actualmente. Fue un experimento social que se publicó a finales de los años 60 de un psicólogo social, donde puso dos vehículos con las mismas características e incluso hablan del mismo color, y lo pusieron uno en un barrio muy conflictivo con un índice delictivo altísimo en Nueva York, en Bronx, y otro que colocó el auto en un lugar de California, o en un lugar más conservado, un lugar con mejor estrato socioeconómico, donde el índice delictivo era nulo o casi nulo en el lugar. Al cabo de los días, el dejar los dos vehículos en estos dos lugares diferentes, al cabo de los días empezaron a darse cuenta que el que estaba ubicado en un barrio, en un lugar de alto índice delictivo, muy rápido el auto se deterioró. Rompieron una ventana, después le quitaron un espejo, ingresaron, quitaron todo lo que podía extraerse del vehículo. Lo fueron vandalizando, y lo particular de este estudio es que incluso cuando el vehículo ya no tenía nada de valor, ahora lo dañaron utilizando la violencia hasta reducirlo a chatarra, ¿no? Versus en un lugar de California eso no ocurrió, el vehículo continuaba conservado, ¿no? Lo que hizo, sin embargo, es, como experimento, romper una ventana de ese vehículo que estaba bien conservado, y la sorpresa fue que al paso de los días se encontró que ese vehículo empezó a deteriorarse precisamente por las personas que estaban cercanas ahí. Lo empezaron a vandalizar, igual que había ocurrido en Nueva York, pero ahora en este lugar donde en teoría no existía un índice delictivo. ¿Qué pudieron deducir de este estudio? Bueno, que de hecho se llama el estudio de las ventanas rotas, ¿no? La teoría de las ventanas rotas, donde dice que un lugar descuidado, un lugar que y manda el mensaje de que no hay nadie que lo cuide, o no hay nadie que responda por él, o no hay nadie que esté interesado en cuidar ese espacio, es muy factible que los demás dejen de respetarlo y empiecen a vandalizarlo igual. Yo lo veo muy similar a lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Vemos que hay espacios donde hay mucha basura, y entonces las personas que pasan cercanos ahí, se les hace más fácil tirar ahí su basura. Hay personas incluso que caminan unas cuadras, le sacan la basura de su casa y van y lo echan a un basurero, que es un basurero que no está autorizado por el municipio, con tal de deshacerse de la basura. Lejos de quitar ese basurero, lo crecen
y lo van magnificando todos los días, ¿no? A diferencia de los espacios donde prevalece el orden, prevalece la estructura, la limpieza, el cuidado, generalmente las personas que van caminando por ahí no se animan a tirar basura porque no es el lugar adecuado, porque el lugar no les llama para tirar basura. Lo puedo asimilar cuando tienes una cómoda, un mueble, ¿no? Donde conservas ropa doblada, ¿no? Abres el cajón y es pura ropa doblada y tienes el cuidado de sacar la ropa o de colocar la que sigue, pero una vez que desordenas el cajón, por la prisa, una vez que desordenas el cajón, lo que sigue es, continúas, y ese cajón se puede volver un caos, ¿sí? Porque ya no te inspira a mantenerse ordenado y cuidado, ¿no? Ahora ese cajón lo podemos magnificar y colocarlo en la fachada de tu casa, en la cocina donde preparas los alimentos para tu familia, en el patio con el que compartes con tu familia. Pero si nos vamos ahora y lo aplicamos en una visión más amplia, el llegar de fuera a la ciudad y el decir yo vengo de paso, yo nada más vengo por un objetivo y me voy a retirar, eso nos da a veces poca oportunidad de contribuir positivamente al lugar, ¿no? Mi objetivo ¿cuál es? Ir, trabajar, cumplir con un ahorro por un objetivo que tengo en otro lugar que no es Tijuana y entonces yo me retiraría. Esto provocaría entonces que las personas que vienen con esa visión pues no contribuyan necesariamente a la ciudad. Y llevándolo, Gloria, a la aplicación de la teoría que mencionas de las ventanas rotas, tengo entendido que fue lo que hicieron en Nueva York, ¿no? A mediados de los 90 para disminuir el crimen, ¿no? Y retomar, si mal no recuerdo, el metro, en donde tomaron ciertas conductas menores y tuvieron una política de tolerancia cero. Y con esa política de tolerancia cero cambiaron la conducta de los ciudadanos, ¿no? Y recuperaron estas áreas que estaban perdidas ante la delincuencia y antes. Es correcto, que fue la recuperación de los vagones, ¿no? Una vez que un vagón se veía deteriorado por un graffiti, en automático detenían la circulación del vagón y la habilitaban de nuevo, contribuyendo a que las demás personas continuaran viendo como el primer estado impecable ese vagón. ¿Qué ocurría con la gente que volvía a subir al vagón? Inspiraba el orden e inspiraba el cuidado del vagón. Si volvían a vandalizarlo, había tolerancia cero. No podía circular ese vagón si no estaba en una condición de excelencia, ¿no? Y entonces eso fue contribuyendo poco a poco a que la gente fuera respetando el espacio. Y de hecho fue una época donde Nueva York se vio muy beneficiado por el índice, disminuyó bastante el índice delictivo precisamente porque aplicaron este tipo de políticas criminales, ¿no? Donde disminuyes la prevalencia del delito gracias a que conservas los espacios y los habilitas para el bien común. Recordé el caso de una persona cercana, una amiga que se fue 8 meses por temas de salud, se fue a otra ciudad y ahora que regresa dice, ¿qué pasó con Tijuana? Es un caos, dijo, toda la gente está aglomerada en las calles, hay tráficos en todas horas y entonces ¿cómo en 8 meses la percepción de la ciudad puede cambiar tanto, ¿no? Y ella, siendo una mujer que vive y radica en Tijuana, que nada más se fue de manera temporal, puede percibir ese cambio tan drástico en este tiempo, ¿no? Creo que me pasó algo similar cuando llego a Tijuana. Llego y sí lo veo como que muy desorganizado, casas por donde sea, en los cerros, muy sucio, el tráfico, y es como que te empiezas a dar cuenta de cosas que están a lo mejor mal para ti. Es como que cómo puede ser tan sucio, cómo puede ser tan, no sé, desorganizado. De inicio no me gustó para nada y ya después incluso me dicen, te vas a ir haciendo al tráfico, a la gente, a las maneras, a todo, y de cierto modo pienso en que a veces te involucras tanto, y no refiriéndome a que Tijuana está mal, ¿no? Y es un caos, refiriéndome más bien en que hay cosas que puedes tú desde tu persona buscar el cómo hacerlas diferentes y cómo aportar positivamente y cómo no propagar esta cultura de ilegalidad que afecta a todos a fin de cuentas. Cierto. Y si tomas, creo, el ejemplo que dabas del cajón y lo llevas de alguna manera a las vialidades, a la infraestructura, a la manera en la que estamos viviendo ahorita, pues puedes ver que las condiciones no son las de orden, no son las de organización. Y eso contribuye a lo que estamos viviendo ahorita aquí en Tijuana, que es todo este caos, todo este desastre, toda esta desesperación de la gente, ¿no? Y creo que en la medida en la que todo el mundo vayamos reconociendo que contribuimos en generar más desastre, más desorganización, más caos,
más fomentamos las condiciones para que haya más crimen. Claro. Y lo hacemos en nuestras conductas en particular, desde donde cruzamos la calle, desde donde tomamos el taxi, ¿sí me explico? Y lo hacemos en nuestras áreas de trabajo. Y creo que la gran enseñanza que podemos extraer de lo que mencionas de la aplicación de las ventanas rotas es cómo yo, si cambio mis conductas y mis elecciones, puedo ayudar a que esto no se siga proliferando, porque somos muchos y estamos teniendo problemas ahorita en ponernos de acuerdo. Pero si todos hacemos lo que queremos, en todos lados, a todas horas, se vuelve muy difícil convivir con el de al lado, ¿no? Y creo que es empezar a adquirir esta conciencia de ¿qué tengo que hacer yo? Y creo que las ventanas rotas ofrece una explicación. Pues digo, organízate, haz las cosas bien, trata de evitar seguir propagando esta cultura de la ilegalidad, ¿no? Exacto. Acabas de decir algo relevante sobre la organización y el decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Todos tenemos esa libertad. Sin embargo, cuando eliges hacer algo en beneficio social, es decir, yo mantengo el orden en el momento de subirme al transporte público, no porque no lleve prisa, sino porque es lo correcto. Mantengo el orden en el momento de abordar, mantengo el orden en el momento de no pedirle al taxista que me baje en un lugar donde no hay una parada adecuada para yo descender. Mantengo el orden al momento de si voy manejando y alguien se mete en el carril derecho para rebasar y que sabemos que está prohibido, yo no voy detrás de él para ser el segundo. Mantengo el orden y es el autocontrol que todos deberíamos aplicar. Porque el tema de la libertad no se trata de hacer totalmente lo que quieres. La libertad va con responsabilidad. Ajá. No, o sea, si tú no ejerces tu libertad con responsabilidad, entonces te tiene que controlar como niño. Si vas a ser autodirigido y libre, tienes que demostrar responsabilidad. Si no, como niño. Porque los niños por eso se les dirige, porque no son responsables, ¿no? Se vuelve muy irresponsable pensar que el caos es de los demás y vernos desprendidos de ese caos. Realmente somos parte de él. Me acuerdo que en cierto momento alguien que fue mi jefe me decía, es que una persona que miente en lo pequeño te va a mentir en lo grande, ¿no? Y creo que ahorita está también muy aplicable a esto. Si infringes o fallas en cosas pequeñitas como saltarte la fila, no se me viene otra a la cabeza, pero simplemente el hecho de saltarte la fila, de saltarte tu turno, o sea, desde ahí ya empiezas con el desorden, ¿no? Ya empiezas a dar un mensaje y el otro entonces ya se enoja porque te pasas la fila y entonces empieza este caos y yo creo que llega un punto en donde contribuyes a un ambiente agresivo, conflictivo. Haciendo fila, a lo mejor puede servir para ellos. En el estreno de la película de Mario Kart, ¿no? El primer día que salió, el cine estaba abarrotado, niños por todos lados, ¿no? Habíamos hecho aproximadamente 2 horas de fila para poder llegar a las palomitas, ¿no? Nos íbamos turnando, mi hijo, mi esposo, yo, ¿no? Justo cuando me faltaban 2 personas por pasar, se mete una persona. Y entonces la persona que estaba manteniendo el orden en el lugar, él no se percata. Yo me di cuenta que no se dio cuenta. Entonces yo me acerco y digo, señor, discúlpeme, pero ese señor que está ahí con chaleco fulanito, permítame, y va y le habla, ¿no? Y el señor todavía voltea y dice, ¿yo? Y se niega. Digo, ya habíamos estado ahí horas haciendo fila, era evidente que yo sabía quiénes iban enfrente de mí, ¿no? Pero mal, yo creo que no. El señor voltea conmigo y me dice, yo me metí, dijo, si yo vengo con él, le digo, sí señor, pero no venían juntos, usted viene al cine, pero no venían juntos. Y me dice, no, hijo, es que no me metí. Le digo, señor, por favor. Le dije, vea cuántos niños. Demos el ejemplo. Le dije, esta es nuestra oportunidad para dar el ejemplo con los niños. Y el señor, en ese momento, afortunadamente bastante congruente, flexible, el señor bajó la mirada y dijo, tiene razón, discúlpeme. Y le da la mano al señor que estaba llevando el orden y se fue. Qué maravilla sería que todos tuviéramos esa humildad. Sí. Porque, nos podemos equivocar. Sí. Qué maravilla que todos tuviéramos esa humildad de voltear y decir, hoy sí, estoy mal. No quiero contribuir a este caos, mejor me regreso. Sí. ¿Sabes? Y es ahí el factor de cambio, considero. Porque decir que nunca nos hemos pasado un semáforo en amarillo rojo, decir que nunca hemos manejado en esa velocidad, decir que... Exacto, eso sería como muy utópico. Sí. Las circunstancias cambian, ¿no? Sí. Pero siendo realistas, es la responsabilidad que tenemos cada uno de hacer conciencia de que tenemos que ser un factor de cambio. Y que también creo que hay un pensamiento muy interesante, Lick, en torno a, o ponle tú que no, o sea, ponle tú que seguimos todos haciendo esto que estamos haciendo, que ya vemos el resultado que nos da,
Y ahora pongamos a pensar, si en los últimos 5 años hemos visto este nivel de deterioro, ¿qué creen que va a pasar en los siguientes 5 años? O los 5 años después de eso. Sí. Pues vamos a estar de vuelta en el viejo oeste. Y básicamente sal de la casa con tu revólver por si te topas otro cuatrero y ahí se tienen que resolver quién vive y quién no. Sí. Y el parte de la idea de vivir en sociedad es, uno, la convivencia, si me explico, que es importante y que es la que estamos batallando ahorita, pero dos, es que en grupos somos más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y eso no pasa cuando estamos en este tipo de dinámicas, ¿no? Que son las que se tienen que romper. Así es. Pero sí, crecimos con esta idea de que si no sacamos beneficio, ¿no? Si no doblamos las reglas a nuestro favor, si no vemos por solo nuestro propio interés, somos tontos, no nos estamos aprovechando las oportunidades, ¿no? Porque lo hace el de al lado, porque lo hace el de arriba, porque lo hace el de abajo. Y tenemos la incorrecta impresión de que eso es bueno para mí, y es bueno para mis seres queridos, y es bueno para la sociedad. Y si volteamos a ver el estado del país, el estado de nuestras ciudades, el estado de nuestras sociedades, pues claramente demuestra que no. O sea, claramente ha dado algo negativo como resultado en donde se ha vuelto muy difícil de vivir, ¿no? La gente del sur abandona el sur porque ha sido saqueado por los políticos de años, ¿no? Sí. La gente del norte tenemos trabajos que todo el mundo quisiéramos mejorar y sufrimos calidad de vida muy, muy mejorable, ¿no? Y seguimos pensando que esa cultura es correcta. ¿Sí me explico? Tenemos frases en nuestro bagaje cultural mexicano, ¿no? El que no tranza no avanza, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué otras frases hay? A ver, bueno, y que esta cultura la hemos apropiado generacionalmente, ¿no? Como algo que así tiene que ser, y el que no aprovecha esas oportunidades de obtener un beneficio, aunque sea ilícito, entonces es tonto. Pero realmente creo que estamos inmersos en el resultado de eso. Viviendo las consecuencias. Estamos viviendo la consecuencia. Ajá. Entonces, si no somos un factor de cambio el día de hoy, entonces no podemos esperar que esto mejore en un futuro. Tenemos que hacer un cambio ayer. Sí. O sea, ya. Si lo toleramos ahorita, entonces los que vienen detrás es parte de lo aceptas ya como una realidad, que así es, así son las cosas. ¿Sabes? Y entonces, y el orden y el respeto va a ser atípico. Sí. Va a ser algo que se va a señalar como, o se va a criticar, ¿no? Sí. Porque se rompe totalmente. Es como la cultura del mexicano cuando dice cómo es posible que no te aproveches de la oportunidad. Si a alguien se le cayó el celular, ¿cómo es posible que estés esperando que suene? Y si hay alguien más que aprovecha esa oportunidad o ese descuido de tu parte y lo ve como un área para obtener un área de oportunidad para obtener un beneficio indebido, ¿qué diferencia hay en eso a alguien que está en la cárcel por robo? Pues que al otro lo descubrieron, ¿no? Y a ti no te han descubierto. Ajá. Entonces, si eso lo ven nuestros hijos, si vamos en el taxi, se dan cuenta y dicen, apágalo, no digan nada. Wow, o sea, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿No? Sí. Y creo que es el punto, o sea, que si ya empiezas a ver que tú haces esta conducta y está generando esto, creo que es muy de sabios decir, me estoy equivocando. Ajá. Lo voy a dejar de hacer, porque ahora ya veo en qué se convierte. Y creo que el error es pensar que estamos excluidos de esto, ¿no? Que pasa por fuera de nosotros y no nos afecta. O que cuando yo lo hago no es lo mismo que cuando lo hace el de al lado, ¿no? Minimizarlo. Ajá, minimizarlo. Y la verdad es que es lo mismo. Y no solo eso, estamos confinando a nuestros familiares, a nuestros seres queridos a vivir eso. Cuando yo participo, cuando yo lo hago, y que insisto, y creo que se voy a atinar a tu comentario, todos lo hemos hecho en algún momento. Pero creo que lo más sabio es reconocer que no funciona y que es una mala idea. Y el poder pararlo y mejorarlo nos permite también a nuestros seres queridos enseñarles una mejor manera de vivir, que es al final lo que todo el mundo queremos, ¿no? Escuchando ahorita lo que comentaban, recordé el podcast pasado con William, ¿no? Que nos daba un ejemplo en donde decía, es que el sentido de disciplina y de responsabilidad pues está muy marcado en él, ¿no? Y nos daba el ejemplo de, yo llego a la oficina a las 6 de la mañana y quizás haya gente que lo vea mal o exagerado, pero pues decía él, pues yo soy así, soy responsable de mi trabajo, me gusta pues organizarme y no atrasarme en mis pendientes, y creo que es muy, muy aplicable también para lo que estamos ahorita comentando. Y como él no es el único compañero que tenemos con ese nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que como bien comentaba Lick, el que cada quien pongamos nuestro granito de arena, ya sea en casa, en la empresa, en la ciudad,
pues puede eso empezar a cambiar, ¿no? Y pues no estar esperando a que, más bien no estarnos quejando de nuestro entorno incómodo, agresivo, sucio, si nosotros no hacemos ese cambio y empezamos a ser responsables en nuestras diferentes áreas, ¿no? Mucha de la batalla que tenemos que dar y que es importante tener en cuenta es que a medida que esas condiciones de desorganización y de caos proliferan, no solo la persona que vive por fuera de la ley comete crímenes. El gran problema se vuelve que mucho ciudadano común aprovecha esas condiciones pues, para salirse también con una de él. Pero a medida que está esta gente, esta primer población de gente que ya vive en la ilegalidad claramente y se incorpora a la segunda población de gente que dice, bueno, mira, yo no lo hago todo el tiempo, pero ahorita, pues también, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo puede nada más él hacerlo y no? Se confunden esas dos poblaciones y se vuelve muy difícil porque ahí ya tienes grupos de gentes muy grandes que hacen el crimen. ¿Cómo sabes cuáles son los malos, los realmente malos y cómo sabes cuáles son los de ocasión, ¿no? Entonces se vuelve difícil para nosotros y se vuelve bien importante hacer clara esa diferencia. De decir, no, o sea, tiempo. Y ese es el problema de la cultura de la ilegalidad, que estamos tan impuestos a brincarnos el alto, a brincarnos los pasos peatonales, no respetar las líneas donde no debes de cruzar, no respetar las líneas de tránsito derecho y no respetar las paradas de los transportes públicos. Pero eso es caos, eso es exactamente caos. Y eso engendra crimen. Y creo que hay que tener muy claro esa idea que a la medida que eso prolifera, piensen que alguien joven, piensen que alguien sin la madurez que tal vez uno tenga ya trabajando, ya viendo ido a la calle, dice, si esto se puede, ¿qué más se puede? Se puede y no hubo consecuencias, no pasa nada, hay impunidad, entonces, pues yo también, no pasa nada. Y el problema es que no va a ser lo que yo hago, ¿sí me explico? O sea, no va a ser este tipo de transgresiones menores. Estas transgresiones menores dan lugar para transgresiones mucho mayores, que son las que no queremos nadie, pero que son las que estamos destinándonos a vivir y a sufrir con nuestros seres queridos si no hacemos estas correcciones a tiempo y drásticamente. Ok, para concluir con el podcast, creo que es importante marcar a dónde queremos llegar con esto y decíamos en cómo nosotros estamos ahorita afectando de formas positivas o negativas. Creo que tenemos diferentes roles que deberíamos empezar como que a analizar y tomar en cuenta si lo estamos haciendo de manera que aporte o de manera que nos estamos a lo mejor integrando al caos. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Totalmente de acuerdo. El rol que vamos a tomar una vez que vemos el problema, tomar la responsabilidad de hacer el cambio inmediato. Y el cambio implicaría el día de hoy, en este momento de escuchar el podcast. ¿Qué crees que puedes cambiar al terminar de escuchar el podcast? Si estás en un lugar de trabajo, ¿qué puedes hacer diferente para contribuir? ¿Qué es lo que estás en este momento identificando que al llegar a casa puedes llegar a cambiar, ¿no? E ir contagiando a las personas que tenemos cerca para ir contribuyendo a este factor, ¿no? Creo que es lo que queremos. Todos queremos estar mejor, pero eso implica tomar acción. Jorge, ¿tiene algún comentario usted que nos puede agregar a lo que hemos visto hoy? Reforzar, Paula, la idea de que la desorganización y el caos engendran crimen e impedir que el desorden y el caos se continúen propagando. Ya empezamos a ver, creo, lo que produce y creo que es volverse muy conscientes de lo que necesitamos que pase, ¿no? Y sobre todo adquirir esta noción de que sí se puede cambiar, porque ahorita parece como que va solo, ¿no? Y que es imparable, pero a nivel ciudadano nosotros podemos contribuir con mucho. A nivel profesional creo que nos toca, sobre todo como seguridad privada, enforzar estas condiciones de orden y control, y creo que al hacerlo contribuimos mucho a mejorar el lugar en el que vivimos como sociedad y el lugar en el que contribuimos como profesionales. Y más allá de ser un reto, creo que es una oportunidad porque tú puedes mostrar tu trabajo y tú puedes mostrar quién eres. Para cerrar, a todos los que nos escuchan, compañeros, creo que sí es muy importante que todos tomemos conciencia desde lo personal en cómo podemos manejar estos cambios y cómo empezar a transformar de cierto modo el entorno en el que nosotros mismos nos desempeñamos, porque a fin de cuentas nos afecta también a nosotros, ¿no? Como parte de la sociedad, como parte de lo que nos rodea. Agradeciendo también a quienes nos acompañaron el día de hoy, Jorge, la Gloria también, Betty, por las aportaciones tan acertadas.
agradeciendo también por la atención que nos han prestado el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.